Compañeros del volante, antes de contarles esta historia que puso a prueba todo lo que soy como hombre y como padre de familia, quiero hacerles una pregunta muy directa. ¿Ustedes qué harían si una mujer hermosa se subiera a su camión, se quitara la blusa enfrente de ustedes y les ofreciera todo lo que un hombre puede desear? Es una prueba que puede destruir una familia entera en cuestión de segundos, y créanme, no todos pasamos esa prueba. Lo que van a escuchar hoy es un relato que me ha marcado para siempre, una noche que me enseñó que el diablo pone tentaciones donde menos las esperamos, pero también que Diosito nos da la fuerza para resistir cuando recordamos lo que realmente importa. Si esta historia los hace reflexionar sobre su propia vida, déjenme un comentario contándome cómo han enfrentado ustedes las tentaciones en la carretera, suscríbanse para más historias de fe y familia. Y regálenme ese me gusta si creen que vale la pena luchar por nuestros valores. Porque al final del día, muchachos, lo que nos llevamos a la tumba no son los placeres de un momento, sino el respeto de nuestros hijos y el amor de nuestra familia. Mi nombre es Carlos, me conocen como el Halcón de la Sierra, llevo 23 años casado con Eva, tengo 4 hijos que son mi orgullo. Y esta es la historia de cómo una mujer trató de destruir todo eso en una sola noche en la carretera Federal 57, y por qué decidí que mi familia valía más que cualquier tentación. Era una noche de viernes, como las 10:30, cuando la vi parada en el kilómetro 382 de la Federal 57, allá cerca de Matehuala, San Luis Potosí. Acababa de terminar una llamada con mi Eva, como siempre lo hago cuando ando en carretera. Cuídate mucho, mi amor, me había dicho con esa voz dulce que todavía me enamora después de 23 años. Los niños te mandan saludos. Carlitos ya terminó sus exámenes de la universidad y las niñas están esperando que llegues para que las lleves a comprar útiles escolares. Mi Volvo VNL la bestia plateada rodaba suavemente por el asfalto, cargado con repuestos automotrices que tenía que entregar en Monterrey antes del lunes. Era un viaje que había hecho cientos de veces, una ruta que me sabía de memoria. Pero esa noche, algo iba a ser diferente. Iba pensando en mis hijos, en cómo Carlitos ya era todo un hombre a los 22 años, en cómo mi otro mijo de 20 estaba estudiando mecánica automotriz para seguir mis pasos, y en mis princesas de 15 y 12 años que todavía me abrazaban como cuando eran pequeñitas. La vi desde lejos, iluminada por las luces de mi camión. Era una mujer joven, tal vez de unos 28 años, con una figura que no podía pasar desapercibida. Traía puesto un vestido rojo ajustado que le llegaba hasta medio muslo, zapatos de tacón alto y el cabello largo y ondulado cayendo sobre sus hombros. Cuando me vio acercarme, levantó la mano y me hizo señas para que me detuviera, con una sonrisa que hasta en la oscuridad se notaba que era peligrosa. Mi primer impulso fue seguir de largo. Después de tantos años en la carretera, uno aprende a distinguir a las personas que realmente necesitan ayuda de las que andan buscando otra cosa. Pero algo en mi corazón, tal vez esa compasión que Eva siempre me ha dicho que tengo de más, me hizo reducir la velocidad y detenerme en el acotamiento. A lo mejor de verdad necesita ayuda, pensé. A lo mejor tiene familia esperándola. Se acercó al camión caminando despacio, moviendo las caderas de una manera que era imposible no notar. Cuando llegó a la ventana del conductor, se apoyó en la puerta y me sonrió con esos labios rojos que brillaban bajo la luz de la cabina. Buenas noches, guapo, me dijo con voz suave y seductora. ¿Me podrías dar un aventón? Se me descompuso el carro allá atrás y necesito llegar a Monterrey. ¿A dónde en Monterrey? Le pregunté tratando de mantener la conversación normal, aunque ya sentía que algo no estaba bien. A donde tú me quieras llevar, me respondió con una sonrisita que me puso los pelos de punta. En ese momento, hermanos, algo dentro de mí me gritó que me fuera de ahí, que arrancara el camión y siguiera mi camino. Pero la educación que me dieron mis padres, esa de siempre ayudar al prójimo, pudo más que mi instinto. Súbase, le dije abriendo la puerta del copiloto. Pero le advierto que voy directo, sin paradas.
Ella subió al camión con una agilidad que me sorprendió, considerando los tacones que traía puestos. Cuando se sentó en el asiento del copiloto, el vestido se le subió todavía más, y pude ver que no traía medias. Gracias, corazón, me dijo mientras se acomodaba y se pasaba la mano por el cabello. Sabía que un hombre como tú no me iba a dejar tirada. Arranqué el camión y seguimos por la carretera, pero desde el primer momento supe que esta mujer no era lo que aparentaba. Se acomodó en el asiento como si fuera su casa, cruzó las piernas de una manera muy provocativa y empezó a platicarme cosas que una señora decente no dice a un hombre casado. ¿Cómo te llamas, guapo?, me preguntó mientras se bajaba un poco el cierre del vestido. Me llamo Carlos, le respondí secamente, manteniendo la vista fija en la carretera. Yo soy Vanessa, me dijo con esa voz melosa que ya me estaba poniendo nervioso. ¿Y tú a qué te dedicas, Carlitos? Cuando me dijo Carlitos con ese tonito coqueto, inmediatamente pensé en mi Eva, que era la única que me decía así cuando estábamos solos. Soy camionero, le contesté, y estoy casado, tengo 4 hijos. Pensé que con eso iba a entender el mensaje, pero ella nomás se rió y me dijo, ¡ay, qué tierno, un hombre de familia! Lo que pasó después me dejó helado, paisanos. Esta mujer empezó a contarme su vida, pero no era una vida normal. Me dijo que trabajaba en table dance en Nuevo Laredo, que tenía muchos clientes que la trataban muy bien, que ganaba muy buen dinero bailando para hombres. Los hombres como tú son los que más me gustan, me dijo mientras se acercaba más a mi asiento. Los hombres trabajadores, que saben lo que es ganarse la vida con esfuerzo. Señorita, le dije tratando de sonar firme, yo respeto mucho a mi esposa y a mis hijos. Le voy a dar el aventón hasta Monterrey, pero le pido que respete. Ella nomás se rió otra vez y me contestó, relájate, Carlos. Nadie va a saber lo que pase aquí. Lo que pasa en la carretera, se queda en la carretera. Sus palabras me cayeron como balde de agua fría, porque me di cuenta de que esta mujer venía con todas las intenciones de hacerme caer en tentación. Empezó a tocarme el brazo mientras yo manejaba, y cada vez que pasaba un tráiler en sentido contrario y nos iluminaba con las luces, podía ver cómo me miraba con esos ojos que prometían cosas que yo no quería ni pensar. ¿Sabes qué, Carlos?, me dijo acercándose todavía más, hace mucho que no conozco a un hombre tan guapo como tú. Tu esposa es muy afortunada. Mi esposa es una mujer buena y trabajadora, le respondí, y yo la amo más que a mi propia vida. Pero Vanessa siguió insistiendo, empezó a preguntarme cosas íntimas sobre mi matrimonio, sobre si Eva me hacía feliz, sobre si después de tantos años de casados todavía había pasión entre nosotros. Cada pregunta era como un dardo envenenado, diseñado para sembrar dudas en mi mente. Ay, Carlos, me dijo suspirando, los hombres como tú necesitan emociones nuevas, aventuras diferentes. La rutina del matrimonio puede ser muy aburrida. En ese momento, carnales, sentí que el diablo mismo se había subido a mi camión. Esta mujer conocía todas las debilidades de los hombres, sabía exactamente qué decir para hacernos dudar de lo que más amamos. Pero entonces recordé las palabras que mi Eva me había dicho esa misma noche, cuídate mucho, mi amor. Y pensé en mis hijos esperándome en casa, en mi Carlitos que ya era todo un hombre, en mis niñas que todavía creían que su papá era un héroe. ¿De verdad iba a tirar todo eso a la basura por una aventura de una noche con una desconocida? Carlos, me dijo Vanessa con voz más suave, se nota que eres un hombre que se sacrifica mucho por su familia. Apuesto a que trabajas día y noche para darles lo mejor. Sus palabras sonaban comprensivas, pero yo ya sabía que era pura manipulación. Así es, le respondí, trabajo para que a mis hijos no les falte nada, para que puedan estudiar y ser alguien en la vida. Ella asintió como si realmente entendiera, pero lo que dijo después me puso los pelos de punta. Por eso mismo te mereces un premio, un momento solo para ti,
me susurró acercándose tanto que podía sentir su perfume, uno de esos olores dulces pero peligrosos que mareaban. Un hombre como tú se merece sentirse especial, sentirse deseado. Mientras me decía esto, puso su mano en mi pierna derecha, muy cerca de la rodilla, y empezó a acariciarme despacio. Gente, en ese momento sentí como si estuviera en una lucha interna entre el bien y el mal. Una parte de mí, la parte más débil, empezó a pensar en lo que ella me estaba ofreciendo. Llevaba 3 semanas fuera de casa, durmiendo en el camión, comiendo en fondas de carretera, sin el calor de mi hogar. Era humano sentir esa tentación, pero también sabía que ahí estaba siendo puesto a prueba todo lo que yo era como hombre de valores. Vanessa, le dije quitando su mano de mi pierna, le agradezco sus palabras, pero yo amo a mi familia más que a nada en este mundo. No voy a traicionar la confianza que mi esposa tiene en mí. Ella se alejó un poco, pero en lugar de molestarse, sonrió como si fuera parte de un juego. Está bien, Carlos, respeto eso. Pero déjame platicarle por qué decidí dedicarme a esto. Me empezó a contar una historia muy triste, que tenía una hija pequeña, que el papá de la niña se había ido y nunca regresó, que trabajaba en el table dance para sacar adelante a su bebé. Es el único trabajo donde puedo ganar lo suficiente para darle una vida digna, me dijo con voz quebrada. No me gusta lo que hago, pero lo hago por amor a mi hija. Sus palabras me tocaron el corazón, compañeros. Como padre de familia, entendía ese dolor de querer darles lo mejor a nuestros hijos. Pero también me di cuenta de que me estaba manipulando, usando mi lado sensible para bajar mis defensas. Lamento mucho su situación, le dije, pero eso no cambia nada entre nosotros. Yo sigo siendo un hombre casado. Lo sé, Carlos, me respondió, y por eso eres tan especial. En mi trabajo conozco a muchos hombres, pero pocos con tus valores. Luego hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué? Tengo calor. ¿Te molesta si me quito esto? Y sin esperar mi respuesta, empezó a bajar el cierre de su vestido. No. Le grité casi, no se quite nada. Pero ella siguió bajando el cierre, sonriendo como si todo fuera normal. Tranquilo, Carlos. No voy a quedar desnuda, nomás quiero estar más cómoda. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ahí estaba yo, a mitad de la carretera, con una mujer que claramente me quería seducir y sintiendo que cada segundo que pasaba la prueba se ponía más difícil. Pero entonces, muchachos, pasó algo que cambió todo. En la guantera de mi camión siempre cargo una foto de mi familia, una que nos tomamos el año pasado en el cumpleaños de mi niña más pequeña. En esa foto estamos todos, mi Eva sonriendo con esa felicidad que solo ella sabe dar, mis 4 hijos abrazándome, y yo en el centro, sintiéndome el hombre más afortunado del mundo. Agarré esa foto con la mano derecha mientras manejaba, y la puse sobre el tablero donde Vanessa pudiera verla bien. Mire, le dije con voz firme, esta es mi familia. Esta es mi Eva, con quien llevo 23 años de casado. Estos son mis hijos, Carlitos de 22 años que ya está en la universidad, mi otro mijo de 20 que estudia mecánica, y mis 2 princesas de 15 y 12 años que todavía me esperan despiertos cuando llego de viaje. Vanessa miró la foto y por primera vez desde que se subió al camión, vi algo diferente en sus ojos. No era la mirada seductora de antes, sino algo más humano, más real. Se ve que son una familia muy bonita, me dijo en voz baja. Tu esposa se ve que es buena mujer. Le dije que sí, que Eva era la mejor mujer del mundo, que había sido mi novia desde los 17 años, y que jamás me había dado un motivo para dudar de ella. ¿Sabes qué, Carlos? Me dijo Vanessa mientras se subía de nuevo el cierre del vestido, mi hija tiene 12 años, igual que tu niña más pequeña. Cuando la veo dormida en las noches, me pregunto qué pensaría de mí si supiera a qué me dedico.
Sus palabras sonaban sinceras, como si por primera vez me estuviera diciendo la verdad. Por eso hago lo que hago, continuó, para que ella pueda tener una vida mejor, para que estudie y nunca tenga que pasar por lo que yo he pasado. Le pregunté por qué había decidido subirse a mi camión, por qué me había intentado seducir sabiendo que yo era un hombre de familia. Ella suspiró profundamente antes de responder. Porque tengo deudas muy grandes, Carlos. Le debo dinero a gente peligrosa, y si no les pago pronto, van a lastimar a mi hija. Pensé que si tú me pagabas bien, podría juntar lo que me falta. En ese momento entendí que Vanessa no era la mujer malvada que había imaginado, sino una madre desesperada que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por proteger a su hija. ¿Cuánto necesita? Le pregunté. 5,000 pesos, me respondió. Ya tengo 3,000 ahorrados, pero me faltan 2,000. Sin pensarlo 2 veces, saqué mi cartera y le di los 2,000 pesos que llevaba para gastos del viaje. Tome, le dije, pero con una condición, que busque otro trabajo, algo digno que le permita cuidar a su hija sin poner en riesgo su vida. Vanessa se quedó viendo el dinero como si no pudiera creer lo que estaba pasando. ¿Por qué haces esto por mí? Me preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Porque tengo hijas de la edad de la suya, le respondí, y porque creo que toda mujer merece una segunda oportunidad, especialmente cuando es madre. Vanessa se quedó callada un rato largo, mirando el dinero en sus manos como si fuera algo irreal. Después me dijo algo que nunca voy a olvidar. Carlos, en 5 años trabajando en esto, nunca había conocido a un hombre como tú. La mayoría solo quieren aprovecharme y pagar lo menos posible. Tú me das dinero sin pedir nada a cambio. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y agregó, mi hija se llama Sofía, y cuando me pregunta qué hace su mamá para traer dinero a la casa, yo le miento y le digo que trabajo en un restaurante. Le dije que mentirle a los hijos siempre duele, pero que entendía por qué lo hacía. Vanessa, le dije, usted todavía es joven, todavía tiene tiempo de cambiar su vida. Hay trabajos honestos donde puede ganar dinero suficiente para mantener a su hija. Ella asintió y me contó que antes de dedicarse al table dance, había trabajado en una tienda de ropa, pero que el sueldo no le alcanzaba ni para pagar la renta. ¿Sabe qué? Me dijo después de un rato, quiero contarle algo que nunca le he dicho a nadie. Cuando era niña, mi papá era camionero, igual que usted. Era un hombre bueno, trabajador, que siempre nos traía regalitos de sus viajes. Pero un día no regresó. Mi mamá nos dijo que había tenido un accidente en la carretera. Se le quebró la voz al recordar. Desde entonces, cada vez que veo un camión, pienso en él. Sus palabras me llegaron al corazón, muchachos. Me di cuenta de que Diosito me había puesto en el camino de esta mujer por algo más grande que yo mismo. Por eso cuando vi su camión, continuó Vanessa, sentí como si mi papá me estuviera mandando ayuda desde el cielo. Pero después pensé que todos los hombres eran iguales, que todos querían lo mismo. Le platiqué sobre mi trabajo, sobre cómo llevaba 18 años manejando por estas carreteras, sobre las cosas buenas y malas que había visto. En esta profesión hay de todo, le dije, hombres buenos y hombres malos, igual que en cualquier otro trabajo. Pero la mayoría somos padres de familia que trabajamos honradamente para sacar adelante a nuestros hijos. En ese momento, Vanessa me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Cree que su esposa confía en usted completamente? Le respondí que sí, que Eva sabía que yo la amaba y que jamás la traicionaría. ¿Y sus hijas? Insistió, ¿creen que su papá es un héroe? Le dije que sí, que mis niñas todavía pensaban que yo era el hombre más bueno del mundo. Eso es lo que yo quiero para Sofía, me dijo con determinación. Quiero que cuando crezca, pueda estar orgullosa de su mamá, no que tenga que mentir sobre lo que hago. En ese momento supe que esta mujer tenía salvación, que solo necesitaba una oportunidad para demostrar que podía ser una madre ejemplar.
Llegamos a los límites de Monterrey cuando empezaba a amanecer. Durante el resto del viaje, Vanessa y yo habíamos platicado como dos personas normales, como dos padres de familia que se entienden y se respetan. Me había contado más sobre su hija Sofía, que estaba en 6º año de primaria y que quería ser doctora cuando fuera grande. Es muy inteligente, me dijo con orgullo, siempre saca las mejores calificaciones de su salón. ¿A dónde la llevo? Le pregunté cuando estábamos entrando a la ciudad. Vanessa me dio una dirección en la colonia Independencia, curiosamente muy cerca de donde vivía mi hermana Lupita. Es una casa pequeña que rento, me explicó, pero es un barrio tranquilo donde Sofía puede jugar sin peligro. Cuando llegamos a la dirección, ya había niños jugando en la calle y señoras barriendo las banquetas. Era uno de esos barrios trabajadores donde la gente se conoce y se cuida entre sí. Mire, Vanessa, le dije antes de que se bajara, mi hermana Lupita tiene una cocina económica aquí cerca, en la calle Morelos con Hidalgo. Se llama El Rincón de la Abuela. Si de verdad quiere cambiar de vida, vaya a buscarla y dígale que Carlos, su hermano, la mandó. Los ojos de Vanessa se iluminaron. ¿En serio haría eso por mí? Me preguntó incrédula. Le expliqué que mi hermana era una mujer buena, que entendía las luchas de las madres solteras porque ella también había pasado por momentos difíciles. No le va a pagar tanto como lo que ganaba antes, le advertí, pero va a hacer un trabajo digno, y Lupita es de las personas que te tratan como familia. Vanessa se bajó del camión con el dinero guardado en su bolsa y una sonrisa diferente en la cara. Antes de cerrar la puerta, me dijo, Carlos, usted me salvó la vida esta noche, pero más importante, me ayudó a recordar que todavía puedo ser una buena madre. Se quedó parada en la banqueta despidiéndose con la mano mientras yo arrancaba el camión. Esa mañana, en lugar de ir directo a hacer mi entrega, pasé por la casa de Lupita para contarle sobre Vanessa. Mi hermana me escuchó con atención y cuando terminé de platicarle, me dijo, Carlitos, Diosito te puso en el camino de esa mujer para que la ayudaras. Si viene a buscarme, yo la voy a recibir. Le di las gracias y le pedí que no le contara a Eva sobre los detalles de la tentación que había enfrentado. Pero si le vas a contar que resististe, ¿verdad? Me preguntó Lupita con esa sabiduría que solo las hermanas mayores tienen. Le dije que sí, que Eva merecía saber que su confianza en mí estaba bien puesta, pero sin entrar en detalles que la pudieran lastimar. 3 días después, cuando terminé mi entrega y regresé a casa en Chihuahua, lo primero que hice fue abrazar a mi Eva como si no la hubiera visto en años. ¿Qué te pasa, mi amor? Me preguntó riéndose, me abrazas como si hubieras estado en peligro. Le dije que había tenido un viaje difícil, que había aprendido a valorar todavía más lo que teníamos como familia. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Eva y yo nos quedamos platicando en la cocina, tomando café como siempre hacíamos cuando yo regresaba de viaje. Eva, le dije tomándole las manos, quiero que sepas que nunca en 23 años de matrimonio he dudado de lo mucho que te amo. Eres la mujer más importante de mi vida y jamás haría algo que te lastimara. Ella me miró con esos ojos dulces que me habían enamorado desde jóvenes y me dijo, Carlos, yo lo sé. Confío en ti completamente. Le conté sobre Vanessa, pero sin entrar en los detalles de la seducción. Le dije que había ayudado a una mujer que tenía problemas, que le había dado dinero y la había conectado con Lupita para que pudiera trabajar honestamente. Hiciste bien, mi amor, me dijo Eva, siempre has tenido un corazón noble para ayudar a la gente. Lo que no le dije fue lo cerca que había estado de arruinar todo por un momento de debilidad. A la mañana siguiente, mis 4 hijos me recibieron como siempre, con abrazos, besos y 1000 preguntas sobre el viaje. Mi Carlitos de 22 ya estaba preparándose para sus exámenes finales de la universidad, mi otro mijo de 20 me platicó que había conseguido trabajo de medio tiempo en un taller mecánico, y mis 2 princesas me enseñaron las calificaciones de la escuela, todas excelentes.
Papá, me dijo mi niña de 15 años, una compañera de la escuela me preguntó si no me daba miedo que tú andarás solo en la carretera, si no pensaba que podrías conocer a otras mujeres. Le pregunté qué le había respondido. Le dije que mi papá era el hombre más fiel del mundo, que jamás nos traicionaría a nosotras ni a mi mamá. Sus palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago, paisanos. Mi hija tenía una confianza ciega en mí, y yo había estado a punto de traicionar esa confianza por una aventura de una noche. En ese momento hice una promesa ante Dios, nunca más volvería a ponerme en una situación donde pudiera fallarle a mi familia. Esa tarde llamé a Lupita para saber cómo había ido con Vanessa. Carlitos, me dijo mi hermana, esa muchacha vino ayer temprano, y desde el primer momento me di cuenta de que tenía ganas de trabajar de verdad. La puse a prueba todo el día, y nunca se quejó. Creo que va a salir adelante. Me contó que Vanessa le había hablado de mí con mucho respeto, que le había dicho que yo era un ejemplo de lo que debía ser un hombre de familia. Un mes después, cuando regresé a Monterrey para otra entrega, decidí pasar por el rincón de la abuela para ver cómo estaba Vanessa. Lo que encontré me llenó el corazón de alegría. Ahí estaba ella, con el cabello recogido en una cola de caballo, un delantal limpio, y sirviendo comida a los clientes con una sonrisa genuina que nunca le había visto. Señor Carlos, me gritó cuando me vio entrar. ¡Qué gusto verlo! Venga, siéntese aquí que le voy a servir el mejor caldo de pollo que ha probado. Lupita se acercó a saludarme con esa sonrisa de hermana orgullosa. Carlitos, esta muchacha es una bendición, me dijo en voz baja. Es trabajadora, respetuosa, y los clientes la quieren mucho. Pero lo más bonito es ver cómo habla de su hija. Se nota que todo lo que hace es por amor a esa niña. Me contó que Vanessa llegaba todos los días a las 5 de la mañana para ayudar con la preparación y que se quedaba hasta las 9 de la noche para limpiar todo. Cuando Vanessa me trajo la comida, se sentó un momento conmigo. Carlos, me dijo con los ojos brillantes, no sabe lo feliz que soy. Por primera vez en años, cuando Sofía me pregunta qué hice en el trabajo, le puedo contar la verdad. Le digo que ayudo a doña Lupita a cocinar, que atiendo a gente buena, que ganamos el dinero honradamente. Se le quebró un poquito la voz de la emoción. Ayer mi hija me dijo, mami, ahora hueles a comida rica, no a ese perfume fuerte de antes. Me platicó que había pagado todas sus deudas con la gente peligrosa y que aunque ganaba menos dinero que antes, dormía tranquila porque sabía que estaba dando un buen ejemplo. Lo más importante, me dijo, es que Sofía ya no me pregunta por qué llegaba tan tarde en las noches o por qué a veces tenía moretones. Ahora me ve trabajar con dignidad. Esa tarde, cuando me preparaba para irme, Vanessa me acompañó hasta el camión. Carlos, me dijo con una seriedad que me impresionó, quiero que sepa que usted no solo me ayudó económicamente esa noche. Me ayudó a recordar que todavía podía ser una mujer respetable. Se quedó callada un momento y después agregó, cuando vi esa foto de su familia, cuando vi cómo usted resistió mis avances por amor a su esposa y sus hijos, entendí lo que significa ser una persona de valores. Vanessa, le dije, usted siempre tuvo esos valores dentro. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlos. Ella sonrió y me dio la mano para despedirse. Gracias por tratarme como una señora decente cuando yo no me estaba comportando como tal. Gracias por ver en mí a la madre que siempre quise ser. Cuando arranqué el camión esa tarde, llevaba en el corazón la satisfacción de saber que había hecho lo correcto, que había resistido la tentación y además había ayudado a cambiar una vida. 6 meses después de ese encuentro que cambió tantas vidas, recibí una llamada que me dejó helado. Era Lupita, y su voz sonaba preocupada. Carlitos, me dijo, necesito que vengas a Monterrey lo más pronto posible. Vanessa está en el hospital. Mi corazón se saltó un latido.
Le pregunté qué había pasado, si estaba grave, si necesitaba dinero para los gastos médicos. No es eso, hermano, me explicó Lupita. Vanessa está bien, pero su hija Sofía tuvo un accidente en la escuela. Se cayó de las escaleras y se rompió una pierna. La niña está pidiendo por ti, dice que quiere conocer al señor que le devolvió a su mamá. Las palabras de mi hermana me llegaron directo al corazón. Una niña de 12 años, que nunca me había visto, quería conocerme porque había cambiado la vida de su madre. Cancelé mi viaje programado y manejé directo a Monterrey. En el hospital, encontré a Vanessa sentada junto a la cama de Sofía, una niña pequeña y delgada, con cabello castaño y unos ojos inteligentes que me recordaron a mi propia hija de 12 años. ¿Usted es Carlos?, me preguntó Sofía cuando me acerqué a su cama. Mi mamá me ha contado mucho de usted. Vanessa se veía cansada pero tranquila. Carlos, me dijo levantándose para abrazarme, no sabía si debía llamarle, pero Sofía insistió tanto. La niña la interrumpió con esa franqueza que solo tienen los niños. Señor Carlos, mi mamá me contó que usted la ayudó cuando estaba en problemas, que le dio dinero y le consiguió trabajo. También me dijo que usted tiene una familia muy bonita. Me senté en la silla junto a la cama y platicamos un rato. Sofía me contó sobre la escuela, sobre sus sueños de ser doctora, sobre lo orgullosa que estaba de su mamá. Antes mi mamá llegaba muy tarde y siempre estaba triste, me dijo la niña. Ahora llega temprano y me ayuda con las tareas. Dice que aprendió de usted que la familia es lo más importante. Pero entonces Sofía me hizo una pregunta que me partió el corazón. Señor Carlos, ¿es cierto que mi mamá hacía cosas malas antes? Una niña de la escuela me dijo que mi mamá trabajaba en un lugar feo. El silencio en el cuarto se sintió eterno. Vanessa se puso pálida y me miró como pidiendo ayuda. Mira, Sofía, le dije tomando su manita, tu mamá siempre ha sido una mujer buena que te ama mucho. A veces las mamás tienen que trabajar en lugares que no les gustan para poder dar de comer a sus hijos. Pero lo importante es que tu mamá cambió su vida porque tú eres lo más importante para ella. La niña sonrió y asintió como si entendiera perfectamente. Esa noche, cuando salimos del hospital, Vanessa me confesó su mayor miedo, que alguien le contara la verdad a Sofía sobre su pasado, que su hija se avergonzara de ella. Era un obstáculo que no había considerado, las consecuencias sociales de su vida anterior. Una semana después, cuando regresé a Monterrey para ver cómo seguía Sofía, me llevé la sorpresa más grande de toda esta historia. Al llegar al hospital, encontré a Vanessa llorando en el pasillo, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de pura felicidad. Carlos, me dijo entre sollozos, no va a creer lo que pasó. Vino alguien que jamás pensé volver a ver. Entramos al cuarto de Sofía y ahí, sentado junto a la cama de la niña, estaba un hombre de unos 50 años, con sombrero de palma y botas de trabajo. Tenía una cara amable pero marcada por los años, y cuando me vio entrar, se levantó para saludarme. Usted debe ser Carlos, me dijo extendiéndome la mano. Soy Ricardo, el papá de Vanessa. No podía creer lo que estaba viendo. Vanessa me había contado que su papá había muerto en un accidente de carretera cuando ella era niña. Pero ahí estaba él, vivo, con los ojos llenos de lágrimas mientras miraba a su hija y a su nieta. Papá, me dijo Vanessa con voz temblorosa, Carlos es el hombre del que te platiqué, el que me ayudó a cambiar mi vida. Ricardo me contó su historia con una voz que se quebraba de la emoción. Hace 15 años tuve un accidente muy feo en la carretera a Guadalajara. Estuve en coma durante 3 meses y cuando desperté, había perdido la memoria. No recordaba mi nombre, ni dónde vivía, ni que tenía familia. Se limpió una lágrima antes de continuar. Una familia de campesinos me cuidó durante años y aunque recuperé la memoria poco a poco, tenía tanto miedo de buscar a mi familia porque pensaba que me habían olvidado. Pero ¿cómo nos encontró?
Le preguntó Vanessa, todavía incrédula. Ricardo sonrió y señaló hacia la ventana. Hijo, me dijo dirigiéndose a mí, cuando supe que mi hija había cambiado de vida gracias a un camionero bueno, decidí que tenía que buscarla. Llevo 2 meses recorriendo cocinas económicas en Monterrey, preguntando por una Vanessa que trabajara ahí. Ayer llegué a El Rincón de la Abuela. Sofía, desde su cama, estaba radiante de felicidad. Abuelo, le dijo a Ricardo, mi mamá me ha contado muchas historias de usted. Dice que era el mejor papá del mundo. El viejito se acercó a la cama y besó la frente de su nieta. Y tú vas a ser la mejor doctora del mundo, le respondió con una sonrisa que iluminaba todo el cuarto. Lupita llegó en ese momento con comida para todos, y cuando vio a Ricardo, se quedó boquiabierta. Virgen Santísima, exclamó, esto sí es un milagro de verdad. Se acercó al viejito y lo abrazó como si fuera de la familia. Don Ricardo, le dijo, su hija es una bendición y su nieta es un angelito. En ese momento me di cuenta de que lo que había empezado como una prueba de tentación en la carretera se había convertido en una cadena de milagros que había reunido a una familia completa. Un mes después, cuando Sofía ya había salido del hospital y podía caminar con muletas, Vanessa me llamó para invitarme a una celebración muy especial. Carlos, me dijo por teléfono, queremos hacer una comida familiar para agradecerle a usted y a toda la familia de Doña Lupita todo lo que han hecho por nosotros. Mi papá insiste en conocer a su esposa y a sus hijos. La celebración se hizo un domingo en el patio trasero de El Rincón de la Abuela. Lupita había preparado un banquete que olía a gloria, mole poblano, arroz rojo, frijoles charros y tortillas hechas a mano. Mi Eva había venido conmigo desde Chihuahua con nuestros 4 hijos, y desde el primer momento se llevó muy bien con Vanessa. Se nota que es una mujer trabajadora y buena madre, me dijo Eva en voz baja mientras veía a Vanessa atender a todos con cariño. Don Ricardo y yo platicamos largo rato sobre la vida de camionero. Hijo, me dijo mientras compartíamos una cerveza bajo la sombra del patio, en mis años de carretera conocí hombres de todo tipo, pero pocos con el corazón que usted tiene. Mi hija me contó lo que pasó esa noche, cómo usted resistió cuando ella lo tentó, y cómo le dio dinero sin pedir nada a cambio. Lo que más me emocionó fue ver a mis hijos conviviendo con Sofía. Mi hija de 15 años se había hecho muy amiga de ella, y mi niña de 12 le estaba enseñando a usar las muletas para caminar más rápido. Papá, me dijo mi hija mayor, Sofía me contó que su mamá trabajaba en cosas feas antes, pero que usted la ayudó a cambiar. ¿Es cierto? Le dije que sí, que a veces las personas buenas toman decisiones equivocadas, pero que siempre pueden cambiar si tienen ayuda y ganas de ser mejor. Cuando llegó la hora de cortar el pastel que Lupita había hecho especialmente para la ocasión, Vanessa pidió la palabra. Se puso de pie en medio del patio, con Sofía a su lado, y habló con una voz clara y emocionada. Hace 8 meses, dijo, yo era una mujer perdida, sin rumbo, lastimando a mi hija con mis decisiones. Esa noche, cuando me subí al camión de Carlos, pensé que era solo otro hombre que podía usar para conseguir dinero. Pero Carlos me enseñó algo que había olvidado, continuó Vanessa, me enseñó que todavía había hombres buenos en el mundo, hombres que ponen a su familia por encima de todo, hombres que pueden ayudar sin esperar nada a cambio. Se volteó hacia donde estaba yo con mi familia. Carlos, Eva, ustedes no solo me dieron una segunda oportunidad, me devolvieron la dignidad y me ayudaron a recuperar a mi padre. Don Ricardo se levantó y abrazó a su hija, mientras Sofía aplaudía desde su silla. Esto, dijo el viejito con voz fuerte, esto es lo que pasa cuando uno se encuentra con gente de valores en el camino de la vida. 2 años han pasado desde aquella noche que cambió tantas vidas, compañeros del volante. Cada vez que paso por Monterrey, me detengo en el rincón de la abuela para ver a esta familia que se ha vuelto parte de la mía.
Vanessa ahora es la encargada del restaurante, Sofía va en segundo de secundaria con calificaciones excelentes y don Ricardo vive con ellas, cuidando a su nieta y ayudando en lo que puede. La semana pasada, cuando llegué de un viaje desde Veracruz, Sofía me recibió con una noticia que me llenó el corazón de orgullo. Señor Carlos, me dijo emocionada, saqué el primer lugar en el concurso de ciencias de toda la ciudad. Mi proyecto era sobre la importancia de los valores familiares en la sociedad. La abracé como si fuera mi propia hija, porque de alguna manera, eso es lo que se había vuelto para mí. Vanessa se acercó con esa sonrisa tranquila que ahora siempre tiene. Carlos, me dijo, quiero contarle algo. La semana pasada vino una muchacha joven al restaurante, llorando, pidiendo trabajo. Tenía la misma mirada desesperada que yo tenía hace 2 años. Me contó que había decidido ayudar a esa muchacha, darle una oportunidad como Lupita se la había dado a ella. ¿Y sabe qué le dije? Continuó Vanessa. Le dije que todos merecemos una segunda oportunidad, que no importa qué errores hayamos cometido en el pasado si tenemos ganas de cambiar. Le hablé de usted, de cómo un camionero bueno puede cambiar el destino de una persona con un simple acto de bondad. Esa tarde, cuando me preparaba para regresar a casa con mi familia, don Ricardo me acompañó hasta el camión. Hijo, me dijo con esa sabiduría que dan los años y el sufrimiento, usted sabe que yo también fui camionero muchos años. En la carretera he visto hombres que se pierden por una noche de placer, familias que se destruyen por un momento de debilidad. Se quedó callado un momento, mirando hacia el horizonte. Pero también he visto milagros, como el que usted hizo con mi hija. Cuando arranqué la bestia plateada esa tarde, llevaba en el corazón la certeza de que había tomado la decisión correcta aquella noche de prueba. Pensé en todos ustedes, muchachos, en todos los que manejamos por estas carreteras día y noche, enfrentando tentaciones y decisiones que pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Porque al final del camino, cuando lleguemos al final de nuestro viaje en esta vida, lo único que va a importar no son los placeres que pudimos haber tenido, sino el respeto de nuestros hijos, el amor de nuestra familia, y la paz que viene de saber que fuimos hombres de palabra y de valores. La carretera está llena de tentaciones, hermanos, pero también está llena de oportunidades para hacer el bien. Y cuando uno se detiene en la carretera para ayudar al prójimo con corazón limpio, nunca anda solo. Porque quien elige el camino del bien, siempre llega a casa.